el análisis de Carlos Echepare. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este martes, desde que cerró el mercado de Chicago, y creo que durante las próximas 10, 12, 15, 20 horas tal vez, se esté hablando del precio de la soja una vez más, que superó en el mercado de Chicago, los $600 para la posición mayo, una posición que está terminando por estos días, que hay que liquidar. Pero no obstante, la posición julio también cerró muy cerca de los $600, $593, y es un precio que no se daba desde septiembre, por allí, del año 2012. También el trigo y el maíz tuvieron subas en la jornada del martes, aunque no llegaron a compensar las bajas que habían tenido el lunes. En el mercado local, las subas de la soja se reflejaron, como siempre, de manera parcial, aunque en este caso más que en otras oportunidades. Y en el caso del trigo y del maíz también se reflejaron esas subas. En el caso de la soja, como les decía, Chicago cerró el martes a 594 la posición julio y a 525 la posición noviembre, que es la posición de cosecha de Estados Unidos. Este miércoles, después del mediodía, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos va a dar a conocer su informe de oferta y demanda mundial, como lo hace todos los meses, y en él se va a reflejar el primer dato, la primera proyección sobre la estimación de producción de la campaña 2021-2022 a nivel mundial para todos los países y para todos los productos, trigo, maíz y soja. Por supuesto, todas las miradas están puestas en lo que el USDA diga para Estados Unidos. Sin embargo, también hay que considerar que esta es una estimación muy preliminar, que se va a hacer cuando todavía no se terminó de sembrar. Si bien el nivel de avance que el USDA mostró el lunes de la siembra en Estados Unidos es mayor al de años anteriores, tanto para maíz como para soja, los datos que se van a proporcionar están hechos en base a una estimación de siembra y a un rendimiento histórico. Es decir, que es muy aleatorio el cálculo, y que sin duda la evolución del clima va a ser determinante para saber cuál va a ser el volumen final de la producción, y que mientras tanto la volatilidad del mercado internacional va a seguir siendo importante. También es cierto que hay una fuerte suba, se produjo este martes en los precios del aceite y la harina de soja, sobre todo en el caso del aceite, que tuvo una mejora de más de $20 por tonelada. En el caso de la harina, alrededor de $5 por tonelada, un 1%. Esto, por supuesto, mejora los márgenes de la industria estadounidense. Cada vez están ganando más plata las aceiteras en Estados Unidos, sin apoyo oficial, ganando más plata porque el mercado así se lo permite. Aquí también se lo permite el mercado, no vamos a mentir en eso, pero porque es oferta y demanda, pero es oferta y demanda en donde la demanda está muy ayudada por las políticas oficiales, pero eso será motivo de otras conversaciones como tenemos siempre. Pero no está de más mencionarlo, porque también es cierto que cuando se producen estas subas fuertes de precios en el mercado internacional, en el mercado local, la industria aceitera aprovecha para aumentar sus márgenes. En Chicago también esto está ocurriendo, insisto, porque se lo permiten en el mercado, no hay ninguna intervención, no hay ningún beneficio arancelario, y la industria entonces está dispuesta a pagar más. Y de hecho también esto justifica la suba. Y lo otro que justifica la suba, estamos hablando del mercado de Chicago, es la participación de los fondos que se están posicionando frente al informe que este miércoles va a dar el Departamento de Agricultura. Pero esta es la realidad del mercado internacional, de la que, insisto, todos se van a agarrar para hablar en estas horas. He visto ya mensajes de algunos economistas adictos, no sé si adictos es la palabra, pero bueno, oficialistas, hablando de que es el momento de volver a poner los derechos de volver a aumentar los derechos de exportación. He visto también otros especialistas
o economistas haciendo grandes cálculos de cuánto dinero más va a ingresar a la Argentina gracias a esta suba de precios. Y la verdad es que todos cometen serios errores. Me parece que es importante que aquí tratemos de explicar por qué. Respecto al ingreso de divisas, es cierto que cada que suben los precios internacionales hay una mejora, pero también es cierto que en los mercados son dinámicos, que transcurren a lo largo del tiempo, y que durante todo este tiempo transcurrido, la Argentina ha vendido al exterior mucho volumen de lo que es su cosecha. Trigo lo ha vendido todo. Hoy están las exportaciones virtualmente cerradas y ya ha vendido más de 2 millones de toneladas de la futura cosecha. Está bien, sí, porque los precios son muy buenos, pero eso significa que las subas del precio del trigo que se ven estos días no significan mayor ingreso de divisas, porque ya están, ya se vendió. Maíz, está la gran duda. Hay 28 millones de toneladas ya vendidas al exterior, que tienen precio. ¿Cuánto se podría exportar? ¿30, 32? Eso es lo que queda. Y por lo tanto, sobre eso es lo que hay que calcular un mayor ingreso de divisas. Y en el caso de la soja, cuya cosecha, volumen final está muy en duda, pero supongamos que sea 43, 44 millones de toneladas, hay ya alrededor de 15, 16 millones de toneladas vendidas al exterior, ya sea como poroto, como harina o como aceite. Por lo tanto, el cálculo hay que hacerlo por la diferencia, que eventualmente es lo que falta vender. Ese es un dato. Lo mismo para la recaudación, porque todo lo que ya se vendió tiene establecido un precio, que fue el del momento de la venta, y un derecho de exportación. Hablando de los derechos de exportación, este mismo razonamiento que les acabo de hacer invalida cualquier posibilidad de aumentar los derechos de exportación que tenga como fin recaudar. De bajar el precio interno lo hemos hablado más de 1000 veces diciendo que eso no tiene ningún sentido. Pero si a alguien se le ocurre, como a estos economistas que veía del oficialismo, que dicen que hay que aumentar los derechos de exportación, muchachos, el trigo está todo vendido, no tendría ningún impacto en la recaudación, el maíz está prácticamente todo vendido, y la soja no lo pueden aumentar. En trigo y maíz pueden aumentar 3 puntos, y en soja no pueden aumentar nada, salvo que le toquen el diferencial a la industria aceitera. Ya se los expliqué alguna vez eso. Y no pueden aumentar nada porque hay una ley del Congreso que así lo establece. Y esa ley del Congreso está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y allí se dice que la soja no puede tener un derecho de exportación mayor al 33%. El otro dato es que los precios de la soja, como les decía antes, no alcanzaban este nivel desde el año 2012, desde septiembre concretamente, en el mercado de Chicago. En el mercado de Chicago, los precios de la soja en septiembre del 2012 llegaron a ese nivel, se mantuvieron durante parte de octubre y después empezaron a caer porque, claro, ingresaba la cosecha. En la Argentina, cuando la soja llegó a superar los $600 en Chicago, el año 2012, por la soja, en Argentina, se pagaban entre 400 y 430 dólares la tonelada FAS Rosario. Es decir, casi 70, 80 dólares más de lo que se está pagando ahora. En aquel momento, los derechos de exportación de la soja eran 35% y de los subproductos o de los productos industrializados 32%. Hoy, los derechos de exportación de la soja son 33% y de los productos industrializados 31%. ¿A qué se debe esa mayor diferencia? Bueno, como les vengo diciendo, en parte a que la industria aceitera está obteniendo un mayor beneficio. Probablemente también sea cierto que tiene costos más grandes porque tiene menor producción disponible para procesar, o al revés, tiene mayor capacidad de procesamiento de la que la Argentina hoy soporta en función de su capacidad de producción, porque se castigó al productor de soja. Y también es cierto que estamos pagando, los productores están pagando el famoso fideicomiso, en el 2012 también lo pagaban, y también es cierto que los productores están pagando el costo de la logística, el mayor costo de la logística que tuvo la Argentina por la bajante del Paraná, por los paros, etcétera, etcétera.
Y lo otro que también es cierto es que el diferencial cambiario, la distorsión, en aquel momento era del 27%, en septiembre del 2012. Teníamos un tipo de cambio oficial de alrededor de 4,60, 4,65 y un tipo de cambio blue, marginal o como quisieran llamarle, de 6,34. Hoy ese diferencial está en cerca del 40% si comparamos los 154 del mercado de la Bolsa de Comercio contra los 94 que se pagan o que le pagan al productor en el tipo de cambio del Banco Nación. Entonces, lo que se debe trabajar en estas horas, sobre todo creo yo que las entidades del campo deberían hacer una presentación en este tema, para que no se llegue con información distorsionada al conjunto de la sociedad. No hay que decir que el productor está perdiendo plata, porque tampoco es cierto. Si le fue bien con la cosecha, probablemente tenga niveles de rentabilidad en todos los cultivos absolutamente inesperados y que por otra parte hay que ir muy atrás a buscar niveles de rentabilidad como los que está teniendo hoy. No, ese no debería ser el mensaje. El mensaje debería ser la verdad. Y la verdad es que el productor argentino está lejos de cobrar $600 la tonelada y que además el principal beneficiario con lo que está cobrando el productor argentino, mejor dicho, con lo que vale la soja en el mercado internacional, no es precisamente el productor argentino, sino que es su socio, que es el Estado Nacional, ¿no? Yo les voy a mostrar cuál es el verdadero precio de la soja en la Argentina, en dólares por tonelada. Empezamos por mostrarles los $594 que cerró la posición julio, este martes, en el mercado de Chicago. Pero ese no es el precio al cual la Argentina exporta. El precio al cual la Argentina exporta, si es poroto, es 1, pero si es aceite y harina, es un precio compuesto entre el valor de exportación del aceite y el valor de exportación de la harina, en función del contenido de aceite y de harina que tiene cada grano de soja, lo que llamamos el precio FOB de la industria. Para este martes estaba en $595 por tonelada industrializada de soja exportada. Si uno mira los precios que se pagaban este martes en la zona de Rosario, alrededor de 34.000 pesos, 34.000 pesos, y lo transforma al tipo de cambio oficial, eso da $362. Pero la realidad es que el productor cobraba 34.000 pesos y, como les explico siempre, con 34.000 pesos nadie en la Argentina hoy puede comprar $362. Con 34.000 pesos, si uno quiere ir a comprar dólares, puede comprar $221. ¿Y la diferencia? ¿La diferencia desapareció? No, la diferencia es del Estado, que se queda con $362 verdaderos, porque al Estado ingresan dólares reales, al país ingresan dólares billetes verdes, de los cuales el 31% son derechos de exportación, y el diferencial es la distorsión cambiaria. Entonces, la verdad, la única verdad, es que el productor argentino hoy está cobrando, a pesar de los $600 en Chicago, el 37% del precio internacional en su equivalente en pesos. Se los puedo hacer de otra manera, simplemente para mostrarlos de alguna manera la misma realidad de otra forma. Fíjense, si yo transformo en pesos el valor de Chicago al tipo de cambio de 154, me da para la soja un valor de 91.476 pesos. Si lo tomo en el FOB de Rosario, 91.630 pesos. Si el productor argentino cobrara la soja con derechos de exportación, pero sin distorsión cambiaria, estaría cobrando 55.748. La realidad es que el productor argentino está cobrando
34.000 pesos. Como les dije antes, el 37% del valor internacional. Y si el Estado quiere transformar los dólares en pesos, se queda con 55.748. Es decir, como observan claramente, quien más gana con la suba de precios es el Estado, en este caso administrado por el gobierno nacional. Esa es la realidad. El productor argentino cobra el 37% del precio internacional. Pocas veces se vio semejante distorsión. En la etapa final de Cristina Fernández de Kirchner pasaba algo parecido. Pero la actual presidenta lo está haciendo apenas a mitad de su mandato. Entonces, aquellos que piden aumento en los derechos de exportación, tengan en cuenta esto, ¿no? Y sepan que uno de los problemas que tiene la soja en la Argentina hoy es que a partir de las políticas que se vinieron aplicando en los últimos 10 o 12 años, que buscaron proteger a la industria únicamente y no se acordaron de los productores, llegamos a tener 60 millones de toneladas de soja y más allá del clima, este año, con suerte, vamos a tener 45 millones de toneladas de soja. Aquella vieja idea de desojizar del 2008 se dio, pero acuérdense que con esa política se desojizó, se desmaizó, se destriguizó, se desganaderizó el sector agropecuario argentino y lamentablemente no se le buscó un reemplazo. La Argentina sigue dependiendo del campo. Como les digo siempre, con el campo solo no alcanza, pero si además lo seguimos castigando como se los está castigando, y el único año que podría ser una pequeña diferencia favorable del productor, además es maltratado por desconocimiento, por ignorancia o por negocio, por muchos de los medios, vamos a estar en problemas, que probablemente no sean el año que viene, porque el productor con los buenos precios va a seguir sembrando a pesar del maltrato. Pero acuérdense cómo terminamos con la producción en el 2015. Ojalá no repitamos esa historia. Hasta mañana.